Muy buenas tardes a todas y a todos y muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar titulado Menopausia y Trabajo, romper el tabú y construir empresas más inclusivas, que organizamos en esta ocasión junto con Womanhood. Hoy queremos generar un espacio de reflexión y aprendizaje compartido. Hablaremos sobre el impacto de la menopausia en los entornos laborales, profundizaremos en algunos conceptos clave y también desmontaremos algunos mitos que aún persisten. Además, a diferencia de otros encuentros, este webinar tendrá un formato de conversatorio más abierto, más dinámico, así que os animamos desde ya a participar. Tenéis ahí el icono de preguntas que podéis usar. Iremos retomando vuestras preguntas pues, a lo largo de la sesión en la medida de que el tiempo nos lo permita y si no, luego contestaremos a las preguntas posteriormente. Me hace realmente especial ilusión contar hoy con Lucía Iturriaga. Ella es la fundadora y CEO de Womanhood. Realmente es una referente en este ámbito, con una mirada muy moderna, positiva y basada en la evidencia, en datos, ¿no? Sobre la menopausia y el bienestar integral de las mujeres pues a partir de los 40 y también antes. Lucía, te agradezco muchísimo que nos hayas querido acompañar el día de hoy, por compartir este espacio con los firmantes de la Carta de la Diversidad en España. Realmente es un placer tenerte aquí, así que muchísimas gracias. Y si te parece, nos lanzamos un poco para situar el tema y que nos comentes por qué es importante hablar de este tema en el mundo del trabajo hoy y qué te llevó a especializarte en la concienciación empresarial sobre este tema. Así que Bueno, pues adelante. sí, sí, lo primero también agradeceros que nos hayáis invitado porque este tema importa y mucho. Y efectivamente es un tema muy poco trabajado en la empresa. ¿Por qué es importante? Pues mira, soy súper directa, porque afecta directamente a la productividad de las mujeres y alrededor, porque luego si quieres profundizamos más, pero claro, sí afecta no solo a la persona, ¿no? que lo pasa mal, que tiene síntomas, sino al entorno, ¿no? en el que está. Entonces, ya con eso te he contestado, porque claro que afecta. Afecta y además, fíjate, la primera reflexión, no somos conscientes de la cantidad de personas que están afectadas. Estamos hablando, tú has dicho 40 años, en realidad somos generosas, ¿no? Porque en realidad son 35 años, es decir, a partir de los 35 años, toda la parte hormonal, ¿no? Que es básicamente, bueno, tenemos muchas hormonas, ¿no? Pero básicamente estamos hablando del estrógeno, progesterona y testosterona, es cuando empieza un poco el baile, ¿no? Luego lo vamos a explicar. Pero todo esto afecta a partir de los 35 años. Entonces, imaginaos la cantidad de mujeres que una empresa tiene a partir de 35 años. Por eso, importa. ¿Qué me llevó a especializarme? Pues la verdad fue un tema también viene de la reflexión, ¿no? Porque no había nada, o sea, es que no hay absolutamente nada. En las empresas hay muchísimos, se trabajan muchísimos beneficios sociales, ¿no? En todas las empresas, no es lo mismo obviamente una empresa grande que una empresa mediana o más pequeña. Perdonad si escuchéis ruido, que es que tengo aquí a mi perro. Ya, perdón. Quita la pelota. Vale, Nada. total. Perdón, es que es como su hora de juego y es que me he quedado con él o sea, lo siento. O sea, ya, por favor. Vuelvo, vuelvo. Bueno, y entonces hay muchísimos programas, ¿vale? Que hablan por ejemplo, de los niños, de la maternidad, de cuando una persona está ya no en la maternidad, el embarazo, incluso de cuidado de personas mayores, ¿no? Pero es que de la menopausia a la perimenopausia, nada, absolutamente nada. Entonces, realmente es un punto a reflexionar de por qué no hay nada en esta etapa, ¿no? Con Sí, lo que hice fue visibilizarlo. y pensando que todas las mujeres del mundo mundial vamos a pasar por esa etapa, Por que igual supuesto, por la maternidad no todas, pero por la menopausia creo que ahí sí que todas. todas estamos incluidas. Ya para meternos un poquito al tema más de manera como
más concreta, me gustaría empezar un poquito con algunos conceptos, porque a veces creemos que sabemos, pero no sabemos bien. Y entonces la menopausia, ¿qué es? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Qué etapas hay? Brevemente, si nos puedes decir, ¿y esto cuánto dura? Sí, ¿Es un año? ¿Son 10? Etcétera. ¿Qué son los síntomas como así más comunes donde, bueno, decimos, pues debes estar en la menopausia? Y luego dentro de todo este mundo de conceptos, perimenopausia, menopausia, posmenopausia también, ¿y qué pasa con los hombres, con la andropausia, ¿no? Que es otro concepto que también está ahí. Entonces, si nos puedas, ya sé que son muchas sí, súper preguntas, fácil, pero un súper fácil. Lo voy a poco, explicar como si se lo explicase a mi sobrina. por favor. Vale, porque es que hay un lío de conceptos. En general la gente escucha menopausia, ¿vale? Y cuando la gente dice menopausia se suele referir a todo el proceso. Realmente cuando la gente escucha menopausia hay un concepto técnico que es climaterio, ¿vale? Cuando dice, ay, estoy en menopausia tal, eso se suelen referir a lo que es climaterio que nadie lo escucha, ¿vale? ¿Qué es la menopausia? La menopausia es un día en la vida de una mujer, ¿vale? Es decir, tú tienes tus periodos y de repente estás sin periodo. Tú no sabes que ya no tienes periodo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tienen que pasar para ratificar que ya estás en menopausia, tienen que pasar 12 meses sin periodo, ¿vale? Sin regla. Y una vez ya se cumplen esos 12 meses, ya te dicen, ok, ya estás en menopausia, ¿vale? Pero realmente es un día. La pregunta de, ay, pero yo llevo 9 meses, ya me ha llegado y de repente me ha vuelto la regla tal, no, pues vuelta a empezar, ¿vale? Porque se considera perimenopausia. Entonces, es un día. Antes de la menopausia es lo que se llama perimenopausia, ¿vale? Que es desde que tiene, bueno, y la media de la menopausia, que sepáis en España, está en torno a 51 años, ¿vale? La media de la menopausia natural, ¿ok? La media de la menopausia, ¿vale? Antes de la menopausia, y cuando digo antes, digo 10 años antes, ¿ok? O sea, estamos hablando de 40 años, que antes he dicho 35, 35, 40 años no se considera tampoco perimenopausia, se considera que hay desajustes hormonales, por eso a muchas mujeres les cuesta quedarse embarazada, ¿vale? Porque ya no tienes las hormonas al mismo nivel. Realmente perimenopausia empieza 10 años, hasta 10 años antes de la menopausia, ¿vale? Y es cuando tu organismo sufre todos esos cambios debido a nuestros queridos hormonas estrógeno, progesterona y testosterona. Entonces, esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Estrógeno, para que lo entendáis, empieza E de equilibrio, ¿vale? O sea, yo os pongo así también símiles porque así es más fácil de retener conceptos. El estrógeno es lo que regula todo, es como la directora de orquesta, ¿vale? Sin el estrógeno, todo nuestro cuerpo se desestabiliza. Dejamos de estar protegidas de hueso, corazón, salud metabólica. Entonces, es como que se produce una rebelión del cuerpo, ¿no? Se está rebelando por dentro por la pérdida de estrógeno. Tenemos también pérdida de progesterona. La progesterona empieza por P de paz. Es la que nos da el equilibrio, la que hace que no saltemos, que controlemos, que de repente hay días que dices, Dios mío, pues es que estás. Pues eso, que durmamos bien, eso lo hace la progesterona, ¿vale? Y luego la está perdón, la progesterona, sí, luego está la testosterona, que es la T, ¿vale? De tono, el tono ese que nos da la energía, las ganas de hacer cosas, que la gente solo habla de líbido, por supuesto que está afectada la líbido, pero también la energía, ¿no? Esas ganas. Entonces, todo eso ocurre a partir de los 40 años. ¿Qué pasa? Que lo solemos relacionar con, ay, es que estoy muy estresada, porque no reconocemos los síntomas, ¿no? Bueno, pues eso es ya tenemos la perimenopausia, ¿vale? 10 años antes, o sea, a partir de los 40 años, los 40, 50, 51 años, la menopausia, yo estoy hablando de medias, ¿eh? La menopausia que es ya no tengo más periodos, ya mis hormonas han dejado de caer, o sea, de descender, y entonces están en un sistema bajito, ¿vale? Y todo lo que ocurre después de ese día, ¿vale? De la menopausia, después de ese día que ya la gine o el médico de familia te dicen que estás en menopausia, se llama posmenopausia, ¿vale? Que es cuando Interesante. tu cuerpo, digamos, se adapta
a ese nivel bajito de hormonas y unos síntomas tienden a desaparecer y otros no. Entonces, digamos que son como los tres conceptos, pero realmente en la calle, digamos, coloquialmente, cuando tú dices menopausia, la gente se refiere Todo. a todo, a todo. Ya. Y luego, síntomas. Bueno, pues aquí esto también para mí es otro temazo, ¿no? De las grandes cosas que aprendí. Para empezar hay que diferenciar entre síntomas visibles y síntomas invisibles, ¿vale? Dentro de los síntomas visibles hay muchos, ¿vale? Yo voy a hablar de los más conocidos o los más naturales. Por supuesto, los sofocos, ¿vale? De ese, porque además hasta la hora la menopausia era igual a sofocos y ya, ¿vale? Pero ahora os voy a hablar de otros muy interesantes como niebla mental. ¿Qué es eso de ¿y yo qué venía a hacer aquí? O, perdona, que es que se me va el dato, lo tengo a punto, ¿tú cómo te llamabas? O sea, pero datos, o sea, afecta muchísimo a la memoria a corto plazo, no a la de largo plazo, a la de corto plazo sí. Y esto afecta mucho el trabajo, ¿eh? La irritabilidad o cambios de humor, os he explicado lo de la progesterona, eso está provocado por la progesterona, que hay días que es que no te aguantas ni a ti misma. Entonces, ¿cómo no te va a afectar? ¿Cómo vas a ser, o sea, cómo vas a ser como dicen, es que yo antes era mucho más simpática? Bueno, pues claro, tiene una explicación hormonal. El insomnio yo lo llamo el club de las 3 de la mañana, porque no falla. A las 3 de la mañana, ¡pum!, te despiertas, ¿no? Pues un insomnio provocado también por sudores nocturnos, o no. Luego tenemos también, por supuesto, la sequedad vaginal, que es súper incómodo, súper incómodo. Y de hecho hay patologías muy asociadas a la sequedad y afecta también a tu relación de pareja, a todo. La pérdida de energía. Antes he dicho la de líbido, pero fijaos, yo lo estoy orientando más con pérdida de energía. Ya no hablo de líbido, que por supuesto se cae en picado, pero la pérdida de energía está muy poco hablado ese tema. Cambios en el metabolismo que tú sientes que el cuerpo no es el mismo, haciendo lo mismo. O sea, es mirar al espejo y decir, pero ¿quién es esta señora que me está mirando? ¿No? Empiezas a ver cambios que dices, pero si estoy haciendo todo bien, es tu metabolismo el que ha cambiado, ¿no? Eso algunos de los más conocidos de los visibles. Pero luego tenemos los invisibles, que además hay que vigilarlos muchísimo porque, por ejemplo, aumento del colesterol. Tú comiendo lo mismo, tu colesterol es capaz de aumentar hasta un 15%. Hasta un 15%. Y eso está directamente ligado a la salud cardiovascular. Claro, tú no te levantas una mañana y dices, te miras al espejo y dices, ¡hoy! Siento que me ha subido el colesterol un 10%. Y eso es peligrosísimo porque hay que vigilarlo, ya que las mujeres realmente morimos por temas cardiovascular. Es la primera Es la razón primera causa de de muerte. mortalidad. Sí, sí, sí. Y lo peor de todo es que, bueno, lo peor, lo mejor, lo voy a mirar en lo positivo, es que el 80% de los casos se podrían curar. Evitar, Sí, sí, claro. se podrían evitar. Sí, sí, perdón, curar, se podrían evitar. O sea, es un tema de saber qué te pasa, igual que te haces tus chequeos de mama, de tal, no sé qué, que no te lo cuestionas, pues el tema cardiovascular lo tenemos que poner también en el listadito. Pérdida de masa muscular y masa ósea. Este es también súper importante porque nosotros envejecemos porque perdemos, o sea, nuestros cuerpos normalmente pierden un 1% de masa muscular al año. ¿Vale? Con la perimenopausia eso aumenta y puede llegar a perder hasta un 6 o 7%, que es una barbaridad. El músculo protege el hueso. Si tú te caes y no tienes esa capacidad muscular, te rompes, porque además has perdido capacidad ósea. Entonces, por un lado, ¿vale? Está lo que llaman la osteopenia, que es la primera pérdida de masa de hueso, pero que tiene solución. Y luego está ya la osteoporosis, que la osteoporosis ya, digamos que hemos llegado un poco tarde, ¿no? ¿Que se puede hacer cosas? Sí, más que para evitar, para que no vaya a más, ¿vale? Pero no solo está la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa ósea, está la pérdida de masa muscular. El músculo protege el hueso. Pues eso es tan importante. Entonces, ya está bien de hablar de sofocos, porque es de verdad lo de menos y lo que más solución tiene el tema de los sofocos. Hay muchísimos síntomas y cuanto antes los conozcamos, mucho mejor.
porque no es cuestión de preocuparse, es que hay que ocuparse porque hay muchísimas herramientas que puedes hacer. Y en cuanto a la Andropausia, sí, andropausia, la diferencia brevemente. no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la mujer, o sea, la mujer, imagínate que los niveles de estrógenos, de progesterona y testosterona, o sea, los hormonales, no caen así, ¿vale? O sea, caen muy rápido, pero caen así, pum, pum, pum. Es un sub y baja, sube, baja, sube, baja. Mientras va cayendo, sube, baja, sube, baja. Por eso también es muy difícil hacer controles hormonales, porque o te los haces todas las semanas y eres muy regular o es muy difícil de saber cómo estás. Se sabe más por medición de la hormona FSH, ¿no? Pero o sea, caen durante 10 años a lo bestia y de forma muy inestable. El hombre no, el hombre, y además te estoy hablando os estoy hablando de 3 hormonas, realmente luego está la melatonina, que también afecta el sueño. Vale. Al hombre lo que le cae es la testosterona y le cae un 1% cada año. Entonces, claro, es súper gradual, es muy gradual. O sea, entonces lo va notando muy poco a poco. Esa es la gran Gran diferencia. diferencia, evidentemente, porque si no lo Sí, notas, no hay cambios, ¿no? Ni invisibles ni visibles o no tan extremos como los vivimos sí. las mujeres, ¿no? Te escucho y digo, pues cuando fui al médico y le pregunté el tema de la menopausia, la perimenopausia, ¿no? Porque yo pues, tengo 48 años y entonces me dio un folleto que decía 3 cosas, básicamente, pero no me dijo nada. Entonces, es realmente la frustración a veces es enorme, y tampoco es tan complejo, es simplemente que nos vayan como hablando de estos temas para ir notando si tenemos algún síntoma o no, etcétera. Te voy a Pero hacer una bueno, pregunta, ¿no? Antes, sí, fijaos, porque esto no sabe poca gente. En la Facultad de Medicina, que ya en farmacia ni para nada, o sea, cero, pero en medicina se estudia, a fecha de hoy, se estudia 1 hora y media en ginecología. Ya. Entonces ya te he contestado a mi pregunta, es tremendo. Espero que lo podamos cambiar porque de verdad es un tema que yo me doy cuenta que ahora que estoy en esa etapa vital y mis amigas y conocidas y tal también están, evidentemente, pero es un tema generacional y todas estamos así buscando un poco, tratando de entender, ¿no? Y por eso también mi interés en hacer este webinar, porque yo sé sí. que hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo. Pero bueno, vamos a ver ahora todo esto, cómo lo llevamos, ¿no? Al mundo del trabajo, al día a día en la empresa, cómo se manifiesta, ¿no? Cómo impacta el trabajo en equipo, ¿por qué no se habla de esto? Es decir, si nos sentimos mal porque no hemos dormido, porque, en fin, lo que sea como nos sintamos, no lo hablamos, ahí que tenemos sesgos de género, hay un tabú, hay un estigma. ¿Tú cómo lo ves desde tu Bueno, experiencia? pues mira, primero voy a empezar por el estigma, ¿vale? Hay un estigma sí, enorme, o sea, porque además, fíjate, yo te estoy hablando desde Madrid, gran ciudad, ¿no? Y si ya en Madrid hay estigma, imagínate en otros sitios más pequeños o que haya más tabú, que todavía está el chistecito de la menopáusica, ¿no? Entonces, desde que tú sales a tu casa, de tu casa, o sea, nos bombardean todo tipo de publicidades, todo tipo de insights, llámalo como quieras, de anti-envejecimiento, tienes que parecer joven, quítate esta arruga. O sea, es que lo que se valora, estamos en Occidente, lo que se valora, se premia la juventud. Entonces, Ujú. claro, menopausia está asociada a vejez, está asociada, o sea, es como que pereza de palabra, ¿no? O sea, como que no, todo lo que sea Acaba la está vida, acabada. ¿no? Casi. Sí, sí, yo fíjate, yo estaba en corporativo, he estado en puestos directivos, en Carrefour, en el Grupo Moulier, y yo emprendí con 50 años y la gente me miraba como si estuviese loca, en plan, pero a tus años, a tu edad, y yo, ¿a mi edad qué? A tu edad, ¿cómo vas a emprender? ¿Pero qué riesgo? Y yo, de verdad, estamos fatal, o sea, nos tenemos que hacer mirar la sociedad porque, dices tú, pero si nos vamos a morir la media hasta en 85 años, me estás diciendo que con 50 años, que siento que sé más que nunca,
me noto más segura, que noto, no sé, digo, me estás diciendo que es una barbaridad. O sea, yo de verdad, y de gente muy cercana, que me miraban como si estuviese de psiquiatra. O sea, entonces ya, claro que hay un estigma. Y te estoy hablando de 50 años, o sea, es una broma. Estamos fatal, o sea, cuando tú, si piensas de verdad que una mujer de 50 años está acabada, pues de verdad que algo hemos hecho mal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente no lo dice. Empezando por ahí. ¿Por qué no lo dices? Precisamente por eso, porque pues que no te vean débil, ¿no? Quizá, por no parecer, claro, si la otra no se ha quejado, ¿cómo voy a quejar yo? Si hasta ahora nadie ha dicho nada. Y es un error porque impacta al 100%. Por ejemplo, el insomnio. El insomnio impacta totalmente en que te levantas agotada. O sea, tú imagínate una noche y otra noche y otra noche, porque no es una noche, no es que son muchas noches. Entonces, levantarte con esa niebla de decir, Dios mío, tengo que estar arrastrada todo el día, eso de verdad que impacta directamente en la productividad. Niebla mental, ¿sabes lo que es sentirte en una reunión, que estás tú dando la reunión, o sea, tú estás exponiendo y que se te vaya el dato, que lo conoces perfectamente, porque lo controlas, se te va, se te va el Sí, dato. sí. Entonces, eso, por ejemplo, que provoca inseguridad, muchísima inseguridad, porque ya vas como, hay que no se me olvide que todo. O sea, te empiezas a obsesionar que se te olvidan cosas. Cambio en el aspecto físico. ¿Sabes en qué afecta? En la autoestima, porque la gente no se siente bien, no siente como, pero ¿qué me está pasando? ¿Pero por qué no me queda? Y la ropa es terapéutica también, sentirte bien contigo, o sea, la ropa es totalmente terapéutica. Yo me acuerdo que no me vestía igual si me reunía con no sé quién o me reunía con patatán. O sea, pero vamos, claro que sí, y no sentirte a gusto, pues totalmente, y además de sentirte hinchada, sentir que hagas lo que hagas, que no, pues entonces, ¿cómo no va a afectar eso la autoestima? Y todo va Tu digamos, trabajo, a tu... Sí, al sí. trabajo. O la irritabilidad y cambios de humor, por favor. O sea, tú no estás trabajando en una isla, estás trabajando con gente y eso te lo llevas también al trabajo y la gente lo vive. O la pérdida de energía, estás haciendo un proyecto, tal, no tienes el mismo empuje. Por no hablar de los sofocos en medio de la reunión, que a mí me ha pasado y casi pido perdón y todo, del agobio que me daba. Y digo, pero ¿por qué no lo trato con naturalidad y por qué no he dicho, oye, perdona, necesito 5 minutos? Claro. Entonces, imagínate lo importante que es hablarlo y naturalizarlo, porque esto ocurre. Sí, yo también creo que es importante incluir pues a la gente con la que trabajamos, sea si eres líder, pues a tu equipo, a tus compañeros, a tus jefes, bueno, en fin, en esta conversación para que, bueno, pues haya un entendimiento de que estás pasando por una etapa pues diferente, ¿no? Y que te cambia y luego igual te vuelve a cambiar, eso no lo sé. Luego volvemos a la normalidad, Lucía, o, Sí, o, mira, o- ¿os acordáis del Principito? sí. Vale, tenerlo en mente, ¿vale? El Principito empieza con la niñez, ¿vale? Que es como la cola, ¿vale? La niñez es plana, empieza la pubertad y sube, ¿ok? Ujú. Vale, luego en el lomo del elefante es la vida reproductiva, que estás más o menos estable. Y luego viene la pubertad invertida, yo lo llamo así, me encanta llamarla pubertad invertida, que es la perimenopausia. ¿Vale? Vale. Y luego vuelve a la base, ¿no? Que es ya la posmenopausia, donde tienes niveles más estables. O sea, entonces realmente es el elefante del principito. Y claro que vuelve, lo que ocurre es que hay unos síntomas que tienden a desaparecer, pues los sofocos tienden a desaparecer, por ejemplo, a nivel mental, pero te tienes que cuidar de otra forma. Es como que las reglas del juego han cambiado, ¿no? Entonces, también nos gusta mucho poner el ejemplo del embarazo. Cuando tú te quedas, una persona se queda embarazada, incluso antes de quedarte embarazada ya cambia tu alimentación. A ti y no lo cuestionas. A ti te dice el médico, tienes que dejar de tomar esto, tienes que tomar esto otro, a partir de aquí te alimentas de esto fuera, esto sí, ¿sabes? Como papá, y además te compras libros, te bajas aplicaciones,
te has leído de todo, de todo webinars, te informas. No solo te informan, sino te informas. Tú también aprendes, tú, ¿vale? Es como un autoaprendizaje. Y cambias tu estilo de vida porque entiendes que es una época diferente. Pues aquí es lo mismo. Aquí es exactamente lo mismo. O sea, cambian las reglas del juego y por eso es tan importante conocerlo y la información para cuidarte. Y según te cuides, tendrás una mejor vejez o no. Pues, ¿por qué? Porque por ejemplo, la proteína es súper importante, que dices, sí, es que es importante. O sea, tienes que cuidar tus huesos, tienes que cuidar tu metabolismo, tienes que cuidar. Entonces, no funciona el cuerpo igual a los 45 no funciona igual que funciona a los 30, ni a los 30 funciona igual que a los 15. Entonces, no, aunque nos sintamos fenomenal, ¿no? Porque fíjate, ¿os acordáis de las mujeres de oro? La serie está Las mujeres de La oro. serie de las Sí, cuatro, vale. sí, 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 Pues sí. tenían 50 años, ¿vale? Y fijaos, a una Sexo en Nueva York, por ejemplo, también tenían 50 años. Fijaos cómo ha cambiado, ¿vale? La Claro. perspectiva de lo que es una mujer a 50 años. ¿Qué ocurre? Que te ves mucho mejor porque nos cuidamos mucho más, pero tenemos que entender que a partir, y sobre todo cuando ya está a un nivel bajito, bueno, yo digo a partir de los 40, pero sobre todo a partir de los 48, tasas en la porque luego, claro, luego tienes un nivel bajito de estrógenos, entonces tienes que cuidar tu metabolismo, tienes que cuidar tus huesos y tienes que cuidar el músculo. Entonces, eso afecta al ejercicio, afecta a la alimentación, que me gusta decir nutrición más que alimentación, porque no es lo mismo alimentarse que nutrirse, afecta al sueño, afecta al control de estrés. Entonces, lo que ocurre es que las reglas Afecta a del la vida, juego cambian, afecta a la vida. a la Por vida. ejemplo, las amistades son importantísimas. Entonces, las reglas del juego cambian y hay que cambiar de Sí. cero, ya está. Y también me parece, Lucía, que la menopausia o la perimenopausia llega también a una edad donde la mujer es muy productiva porque trabaja, ¿no? Por lo menos en Mm, España la empleabilidad de la mujer es alta. Igual se combina que además pues muchas son madres y tratan de conciliar pues el trabajo con la familia, con la amistad, con la vida personal, etcétera. Igual ya tienen que empezar a cuidar pues de sus padres, mm, ¿no? Porque también ya entonces también es coincide también con una etapa que puede ser como también de mucho estrés por tot- la vida que tenemos, ¿no? Las ciudades, que bueno, andamos mm, corriendo, ¿no? Para un lado y para otro, y entonces súmale, pues que no puedes dormir, que no te acuerdas de las cosas y demás, y bueno, pues yo creo que es algo de lo que tenemos que hablar y que la empresa pues tiene que ser consciente y que tiene un papel, ¿no? En toda esta conversación. Y esto me lleva a comparar un poco esa etapa de la perimenopausia, menopausia, con la etapa vital, que también tenemos muchas mujeres y hombres, que es la maternidad y la paternidad, que sabemos que hay, por lo menos en España y en Europa en general, pues muchas acciones, iniciativas y beneficios, ¿no? En marcha desde las empresas, desde pues flexibilidad horaria, jornada reducida, permisos, beneficios, guarderías, información, que si la corresponsabilidad, bueno, que se aborda desde muchísimas perspectivas por ese entendimiento de que es una etapa vital muy importante y de eso, ¿qué podemos llevar a la etapa vital de la menopausia, perimenopausia? Es decir, ¿qué podemos aprender de lo que hacemos como empresa para la maternidad y la paternidad para esta otra etapa vital? Porque seguro que hay paralelismos. Hombre, todos, porque a ver, todos los beneficios, por ejemplo, que yo los aplaudo, o sea, los aplaudo porque al final es ayudar, ¿no? A las personas, es facilitarles la vida, ¿no? Que vamos siempre corriendo. Al final, lo que se ha hecho es es conocer las necesidades que tienen y decir, ¿cómo te puedo facilitar yo a ti la vida, ¿no? Entonces, lo que se trata es conocer las necesidades y ver qué planes se pueden hacer. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre, porque esto no se trata de ahora victimizar y tal, no, se trata de conocer y hay cosas súper simples, súper sencillas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo no tenía ni idea antes de la importancia de entrenar el cerebro, por ejemplo. Es importantísimo porque además se ha demostrado que hay neuroplasticidad. O sea, antes se pensaba que eso ya, o sea,
eso no había quien lo entrenase, ¿no? Y de hecho ahí empieza el deterioro cognitivo. Por ejemplo, la niebla mental es uno de los síntomas que más preocupa a la gente. Yo, por ejemplo, yo lo sufro y ahora ya sé lo que es y me meto bastante caña, pero al principio yo no tenía ni idea de lo que era. Y yo estaba preocupada porque pensaba digo, esto debe ser un principio de Alzheimer o algo, o sea, no es normal que esté yo tan perjudicada. Sí, digo, pero si no, o sea, y en plan además de la noche a la mañana. Entonces, pues yo hago ejercicios mentales, por ejemplo, o sea, igual que le dices a las personas, o sea, le facilitas, por eso que tampoco te creas que hay que hacer, o sea, hay que conocer exactamente qué le preocupa, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más incómodos o cuáles son los síntomas que más calidad de vida hacen perder y ver qué se puede hacer, ni más ni menos. Se escuchó las necesidades de la mujer embarazada o con niños pequeños o incluso con padres mayores, pues aquí simplemente preguntar qué se necesita. Entonces, para eso primero hay que entenderlo. Pero vamos, que hay Justo. muchísima información, ¿eh? Ya, menos mal, empieza a haber mucha información. Sí, 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 sí. Yo noto que, bueno, estoy en conversación con muchas empresas todos los días y, bueno, yo creo que, bueno, pues es un tema que ya ahí está y más bien tampoco la cuestión de, bueno, ¿y cómo lo abordamos, no? O qué nos toca, ¿no? Como empresa hacer en concreto, cómo empiezas a hablar de este tema. ¿Qué ideas se te ocurren? Es decir, ¿cuál sería el primer paso realista si decimos, bueno, pues es un tema importante porque aquí en esta empresa pues trabajan 1.000 mujeres, bueno, y Pues 1.000 mira, hombres? el, el para mí el primer paso, ¿vale? Es conocer a cuánta gente en tu empresa está en esa franja de edad, ¿vale? Y cuando te digo franja de edad, yo diferenciaría en perimenopausia y en posmenopausia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ni tiene nada que ver. O sea, aunque estemos hablando de síntomas, tal, tú piensas que la perimenopausia, las hormonas van, ¡pum! Es cuando más inestables están. Entonces, una mujer necesita reconocerlos y saber manejar los síntomas, ¿no? Luego en posmenopausia ya he explicado que está en un nivel mucho más bajito, pero ojito porque tienes unos síntomas que tienes que vigilar mucho y muy bien, ¿vale? Si quieres tener calidad de vida. Entonces yo lo primero que haría sería, ¿vale? De todos los colaboradores que tengo, ¿cuánta gente tengo? O sea, ¿cuántas mujeres tengo en perimenopausia y cuántas mujeres tengo en posmenopausia? Y luego también miraría un dato muy interesante y es cuántas cabezas, me da lo mismo sea hombre y mujer, ¿vale? O sea, cómo están preparadas también las cabezas, o sea, ¿por qué? Porque tienen que conocerte, o sea, las primeras personas, ya no te digo o sea, no te digo a nivel de dirección, no, pero las personas también que trabajan todos los días, ¿no? Con equipos, esto es también muy importante. Entonces, sí, Tengan formación, ¿te refieres? O que estén sí, sensibilizadas o que hagan una claro. formación más específica. Claro, yo por ejemplo, yo he tenido siempre equipos y cuando yo tenía gente embarazada, yo le preguntaba, oye, ¿cómo está? Yo me sabía más o menos preguntas. No, hombre, yo no te estoy hablando de preguntar todos los días, pero también saber, pues que si una persona está en plena perimenopausia, oye, pues ser consciente que a lo mejor puede estar más irritable, o sea, no criticar a lo mejor pues que un día esté agotada, o sea, o sea, la mejor forma de liderar es conocer a tu equipo. Entonces, Vale. independientemente de que la empresa, por supuesto, conozca, que para mí es el primer paso, conozca su foto, ¿vale? Porque, oye, hay empresas, por ejemplo, que tienen plantillas súper jóvenes, porque son startups súper mega de estas de garaje, de tal, y todos tienen 30 años, como mucho. A lo mejor no hace falta. Por ejemplo, yo creo que una vez estuve con Cabify y me acuerdo que yo creo que los que más años tienen 35 años. Pues no están afectados ahí probablemente. Otra cosa es que les venga bien porque tendrán madres, hermanas, primas, hijas, o sea, a nivel, yo creo que también hay que sensibilizar o sea,
es una cuestión también de formación, es una cuestión también de cultura, es que hay que saber esto, igual que no sabemos lo que es la pubertad, no sabemos lo que es el embarazo, es que tenemos que saber qué es la perimenopausia y la posmenopausia, por favor. O sea, Totalmente. es que hay que alfabetizar esa etapa, que está ahí, Mm. bueno, están todas, ¿no? Para Menos saber esta. gestionar a esas Sí, personas, sí. por supuesto. Y hay una oyente que se llama Eulalia que está preguntando si conoces ejemplos de medidas de conciliación o beneficios que se podrían Sí, ofrecer a las mujeres en periodo de perimenopausia, menopausia o post. Es decir, sí. si hay algún ejemplo concreto de cosas que se les puede ofrecer, pues para que desde la empresa, para que esta etapa sea pues más llevadera o, en fin, se Pues pueda mira, por gestionar. ejemplo, charlas con expertos, programas de nutrición, que eso, bueno, eso suele funcionar fenomenal, ¿vale? Nutricionistas que no a nivel general, ¿no? Porque, por ejemplo, en las empresas se da mucho el tema de nutrición saludable, tal, no, nutrición en perimenopausia, nutrición en menopausia. ¿Por qué? Porque es vital, por ejemplo, ahí saber la proteína, por eso yo siempre digo nutrición, no digo alimentación. ¿Vale? Porque una cosa son alimentos sanos y otra cosa es saber nutrirte. Entonces, eso, o sea, suele funcionar súper bien. La parte, por ejemplo, de cómo controlar a nivel mental, por ejemplo, ¿vale? Talleres, temas cognitivos, o sea, se puede hacer muchísimos talleres presenciales, online. Hay muchísimos recursos además si te pones a brujulear, ¿eh? O sea, que yo os digo cosas que suelen funcionar. Pero primero yo creo, yo empezaría por la concienciación, por dar información, Información porque básico. si con expertos, que la gente además pueda hacer preguntas, o sea, para mí es lo primero. Charlas con Tener expertos. con expertos sobre, bueno, pues toda la amplitud, ¿no? Desde, como tú Sí, decías, nutrición, qué talleres de pasa con las autoestima, por ejemplo. hormonas, Talleres de autoestima, por la ejemplo. autoestima, porque la perdemos en La esa perdemos, etapa. perdemos, sí, 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 le perdemos muchísima autoestima. Entonces yo lo que miraría sería ver, entender un poco cuáles son los mayores pains, ¿no? Las mayores preocupaciones que tiene pues, la plantilla, ¿no? Que haya, pues no tiene nada que ver que haya más en peri, que haya más en menopausia, y entonces entender un poco por dónde está y hay talleres maravillosos. Y Se esto llama sería un poco, ahora lo que hacía referencia al final, un poco más enfocado a las mujeres que estamos viviendo eso, que es a quien nos interesa, pero a la vez las personas en general, sean hombres o mujeres y la edad que tengan por lo menos conocimientos generales sobre la materia. Es decir, Sí, igual ya, pero tampoco hay que hacer un máster, o sea, exacto, claro, o pero sea, lo que hablo es pues un white paper, por ejemplo, ¿sabes? O un algo, ¿no? Donde se explique, y más que se explique la parte hormonal, por ejemplo, me encanta la pregunta que has hecho, es ¿cómo se traduce esto en trabajo? Entonces, yo le puedo contar a alguien qué le ocurre a las hormonas tal, pero si no lo llevas no lo llevas al terreno de, vale, fenomenal, pero ¿esto en qué se traduce? ¿No? Entonces, cuando dices frases, ¿no? Que la gente se reconoce en esas frases, es cuando ya generas la empatía y la gente entiende, ¿no? Qué es lo que está pasando y cómo puede afectar al ámbito laboral. Entonces, tan importante es que la gente se reconozca como que alguien, por ejemplo, que lleve equipos, también lo entienda. por supuesto. Y esto me lleva un poco también a preguntarte, que esto siempre lo pregunto cuando hago webinars en general de diversidad, inclusión, en fin, ya ves que trabajamos mil temas, que el género, el racismo, la menopausia, Sí. etcétera, etcétera. ¿Qué errores deberíamos evitar? Si hay algo que podemos evitar, o igual no, ¿eh? Y luego también, ¿cómo darle seguridad a las personas que gestionan equipos para abordar este tema? Porque ahora estamos mucho también con el cuidado de, bueno, y para no ofender, ¿no? ¿No? Tuvimos hace poco, por ejemplo, un tema sobre racismo. Bueno, y entonces yo puedo decirle a la persona sí o no, o hablo de personas racializadas, esto lo puedo preguntar, no lo puedo preguntar. Es decir, se le puede preguntar a una mujer del equipo, oye, tú,
estás en menopausia, o tú te sientes mal porque el tema de la perimenopausia, o se puede abordar o no, cuál es la mejor forma, es mejor tener una comunicación como genérica, con información y que la persona, bueno, pues lo plantee, lo que está viviendo, o tú conoces experiencias donde ya se lancen encuestas, es decir, porque muchas veces veo que ahí nos genera inseguridad, ¿no? Son como unas No, es temáticas normal, nuevas, es normal. un poco del ámbito personal, no todo el mundo quiere hablar de lo que le pasa, y entonces demos como algunas recomendaciones de cómo naturalizarlo, y no sé si sepas como algunos errores que se cometen habitualmente y que bueno, eso son los don'ts, ¿no? No lo sé, adelante. Esto es un temazo, ¿eh? Porque claro, a ver, te digo, por una parte, yo por ejemplo, hay muchas veces que me pregunta la gente, imagínate, mujeres de 49 años, más o menos. ¡Ay, qué interesante! ¿A qué te dedicas? Te digo, qué interesante! Yo todavía no estoy ahí. Entonces, claro, las primeras que lo negamos somos nosotras. ¿Por qué? No porque lo queramos negar, es que la mayoría no tienen idea de que está ahí, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, yo descubrí que estaba en perimenopausia por los sofocos, pero todo lo que me había ocurrido yo no lo relacionaba con los sofocos. Entonces, por eso la primera, para mí, lo primero, antes de preguntarlo a nadie, lo primero, y evitar que alguien te diga, oye, perdona, ¿tú de qué vas? ¿No? Lo primero es formar. Por eso hay que dar información para que la gente lo entienda. O sea, y tú cuando lo explicas, la gente ya se queda y dice, ajá, ¿no? Nosotros, hay veces que hacemos eventos públicos, y llamamos, hay muchos momentos, ajá, ¿no? Porque dices verdad y ves a la gente así, ajá, y todo el mundo apuntando, ¿eh? Apuntando cosas, tal, no sé qué. Entonces, claro, eso es lo primero. Si tú no atacas esa base que está descubierta, empezando porque en la sanidad no se habla, porque tu médico no lo conoce tampoco, porque no se ha formado y no se va a formar ahora, que ya tiene a lo mejor 30 años, tal. Ahora empieza a haber posgrados, ¿vale? Posgrados, que no en la facultad, ojo, pero cuesta identificarlos. Entonces, si ya se banaliza en una consulta, pues que es que la gente no tiene ni idea de lo que le ocurre. Entonces, al final es muy bonito también que las empresas se conviertan, ¿no? En un punto de información y de formación, ¿no? Porque nosotras las mujeres, sobre todo las mujeres, hasta que vamos al médico nos tenemos que estar muriendo. Porque lo que decías tú antes, porque no te da la vida, porque tal, entre el niño, el padre, el no sé qué, y tu casa, las 20 millones de cosas que tienes que hacer, ¿no? Aunque te encuentres mal, o sea, tú aguantas y aguantas y aguantas y aguantas. Entonces, entre que no lo trata y no sabes lo que te pasa, pues eso se queda ahí. Entonces, claro, si tú no le explicas a esa persona qué le pasa, pues a lo mejor te viene alguien y te dice, oye, que estás en menopausia, o lo preguntas y encima lo notas, te lo tomas como un insulto. Porque encima dices, y tú encima que estás más irritable, pues claro, o sea, la contestación, yo no me gustaría estar delante, ¿no? Pero por eso es un tema delicado y yo siempre empezaría por la información, ofreciendo charlas digital, yo que sé, mandando un sabías que, algo, pero que formar, eso es lo primero, de verdad. Si no, cualquier cosa que se haga antes, puede que efectivamente encima te Sí, lleve, sí, provoques el efecto contrario. exacto. Y luego, bueno, pues esperar a que las mujeres también comenten un poco qué necesitan, y luego Total. habría que ver la empresa si puede, pues, apoyar en un Sí, sentido u otro, ¿no? Porque también las mujeres, pues somos mujeres, pero no todas, ni vamos a tener los mismos síntomas, ni vamos a sentirnos bueno, igual, y sí, igual necesitamos de repente, pues, alguna medida, pues, más individualizada o no, no lo o sé. no, pero también te digo una cosa, que esto es un error, y es que la gente no lo cuente, ¿vale? Créeme, no es que no lo esté sufriendo, ¿vale? Es un error enorme, precisamente porque la gente no lo cuenta para no sentirse que diga, está y ahora viene, ahora ya toca la menopausia, antes era el embarazo, ahora no sé qué, ahora toca la menopausia, ¿no? Para que no se sienta en plan víctima, tal. Entonces, que sepas que como el 90% de las mujeres sufren los síntomas y no encuentran soluciones, ¿eh? Esta es la realidad. Otra cosa es que se hable, pero la realidad
es esta. Unas tienen unos, otras no tienen ninguno. Ninguno, ojo, visible. No os olvidéis los invisibles, que los invisibles están ahí. Y encima es que te caes y si no te cuidas tus huesos, te caes y te rompes. O sea, ¿cuántas mujeres coges de, es que me he roto esto? Es que es una caída tan tonta. Por ejemplo, fijaos qué barbaridad. En España, ¿vale? Por temas de sanidad, que yo ya no sé si es un tema de cosa y no me quiero meter, pero lo que dice como digo yo, la ley es que una mujer se tiene que hacer una densitometría a los 65 años, ¿vale? Antes no. Bueno, eso es una barbaridad, pero una barbaridad, porque a los 65 años probablemente tú ya tengas osteoporosis, ¿vale? Tú tienes que hacer una densitometría, ¿vale? Lo recomendable es 40, 45 años para tener una foto, ¿vale? Inicial y luego, ¿vale? Ir repitiéndola pues cada 3, 5 años, depende de lo que te diga el médico, ¿vale? Pero ya ahí tú ves cómo entran, cómo está el tema de tus huesos, ¿vale? A los 40 años. Por ejemplo, una densitometría no es nada cara. O sea, no te estoy hablando de, pues no sé si son 20 euros, por ejemplo. O sea, que no te estoy hablando de un tema que te cuesta 300 euros, ¿vale? La Y hay que densitometría, ¿sabéis saberlo. lo que es? La densitometría es una prueba que lo que te miden, ¿vale? Es cómo están tus huesos, ¿vale? Cómo está el estado de tus huesos. Entonces, tú tienes una foto inicial, ¿vale? Y luego vas viendo cómo evoluciona. Y no sé por qué te contó lo de la sintometría. ¿Has visto niebla mental? Bueno, no pasa nada. Yo también tengo niebla mental, Lucía. Pero No, pero mira, venía por algo esto. Bueno, la historia es que se puede hacer y mucho y que una mujer nos... Ah, ya sé por qué venía. Que una mujer, o sea, que hay que normalizar los síntomas, hay que hablarlos y lo tienes que hacer. Entonces, que una mujer no se queje, una persona no se queje o en general que la gente no se queje, no significa que no tenga necesidades. que no tenga necesidades. Mira, estoy ahora porque nos quedan, nada, 10 minutitos, retomando algunas preguntas también del público. Y me parece que hay una pregunta interesante, ¿no? Que dice, bueno, pues contando pues estos síntomas, ¿no? Pues pareciera que esto, la menopausia, pues va a afectar de alguna manera, pues evidentemente la productividad, ¿no? De Mm. la mujer Sí, y por ende al cumplimiento a veces de los objetivos de la empresa, etcétera, ¿no? Y entonces sí, pregunta a alguien si habrá mujeres que por estar en esta situación están perdiendo el trabajo, sí, porque sí, pues ya no, y eso sería pues una discriminación, ¿no? O que te total. arrinconen, que te quiten proyectos importantes y demás. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? Porque yo creo que las mujeres en esa edad tenemos mucha más experiencia, aportamos mucho valor, la verdad, a la empresa y evidentemente tenemos que hacer algo porque estos síntomas sean más llevaderos y tener información nos va a ayudar, ¿no? Es decir, también hay algo que tenemos que hacer las mujeres, evidentemente, para volver, ¿no? A añadir ese valor. Pero bueno, ¿qué mensaje darías? Porque tenemos gente conectada del ámbito de los recursos humanos. Decir, bueno, ¿cómo le damos una oportunidad a estas mujeres? Las apoyamos para que sigan con nosotros y no se nos vaya ese know-how por ese momento que están pasando de la perimenopausia, menopausia, etcétera. Pues mira, para mí lo más importante, hablo ya de experiencia personal, ¿vale? De lo que yo he vivido, a lo que me he tenido que enfrentar. Yo, por ejemplo, antes es que iba de Superwoman, o sea, era como, Dios mío, es que no puedo hacer que esto se me olvide o que tal, no sé qué. Yo, por ejemplo, yo ahora no voy a una reunión sin mis notas, por ejemplo, pero además que lo digo, y cuando se me va algo, digo, ay, perdón que se me ha ido tal, digo, espera un momento. Entonces, hay que apoyar que la gente tenga los recursos que necesita, porque es que eso, por ejemplo, ayuda muchísimo. Parece una tontería, pero yo saber que tengo, ahí a lo mejor muchas veces no lo necesito, pero yo antes iba eso de no leas, no tal, no sé qué, o no, pues no, oye, si tienes que leer, lee, ¿sabes? O sea, por lo menos ten tus apoyos. Entonces, yo voy súper preparada de qué apoyos necesito y como lo clave me lo llevo apuntado, me lo llevo me tengo en mis A5, ¿no? Y me llevo los datos clave que yo sé y yo voy tan tranquila y digo, ya sabéis, mis movidas mentales
y para mí es un refuerzo, ¿no? O que si de repente me da un sofocón, yo no voy a disimular ya. Yo cogido, señores, señoras, 5 minutos, por favor, porque es que me está dando un jamacuco. Entonces, y no pasa nada, y se espera 5 minutos, igual que se va al baño. ¿Qué pasa? Que ir al baño se puede y parar 5 minutos porque alguien lo necesita, no se puede, pues no. Entonces la empresa tiene que ayudar a naturalizar todas estas pequeñas herramientas del día a día, porque es que de verdad son súper, parece una chorrada, pero hay cosas muy sencillas que ayudan muchísimo. Y sobre todo Totalmente. que se sientan apoyadas, que nadie las mire en plan ya está con el abanico. Pues no. Si me saco un abanico y cada día un color, si hace falta. Sí, yo creo que bueno, la cultura de una empresa pues habla mucho de la empresa, ¿no? Y hay que incluir este tema, por supuesto. Hay dos preguntitas más ya como un poco concretas, pero bueno, me gusta aclarar cuando hay dudas. Entonces, por un lado, yo creo que hay una persona que es médico o médica que dice, bueno, pero la densitometría, pues por la seguridad social al parecer no se puede hacer o no a temprana Correcto, edad, ¿no? Y correcto. entonces, ¿dónde se puede hacer? Es decir, pues uno va a Pues, un médico privado y paga la consulta y ahí le hacen a uno mira, la... yo a mí cuando la gente me dice esto, digo, efectivamente, ya me gustaría a mí que me hubiesen pagado, pero lo que hago ahora, en vez de comprarme el último móvil o tal, o sea, lo que hago es me pago una densitometría antes de una cena. Al final es una cuestión hay quien no puede, ¿eh? ¿Vale? También lo digo porque no todo el mundo se puede permitir. Yo digo, de repente en plan son 30 euros o 40 euros, no me acuerdo cuánto costaba, y hay desgraciadamente quien no se lo puede permitir ni esos 40 euros, ¿vale? Quien se lo pueda permitir, yo lo aconsejo. Quien no se lo pueda permitir, pues es una pena, porque no se lo va a hacer, porque solo te lo puedes hacer por la sanidad pública. Yo ahí estoy metiendo mucha caña en redes, que yo creo que me odian, pero es que de verdad, es que ayudaría muchísimo. Y luego, y fíjate, yo estoy convencida que luego el gasto social sería mucho, o sea, el gasto sanidad sería mucho menor, porque es que te ahorras muchas fracturas. Claro, es preventivo, Es ¿no? preventivo. A Y ver, tener la como cultura esa... preventiva empieza a llegar poquito a poco a poco. Ujú. Pero ya sí que cada vez hay más profesionales, digamos, a favor de la prevención. Por ahora, la realidad es que la gente va para curarse, no para prevenir. Y bueno, hay muchos estudios, no en España, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, yo creo que también en UK, ahora os estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero sí que hay estudios que también demuestran que cuando uno invierte en prevención, al final el ahorro a largo plazo es mayor que si solo Ujú. invertimos en curación. Pero todavía falta. Bueno, que podría ser un beneficio que ofrezcan las empresas a las Se mujeres, llama, pues no sé, a los 40, tampoco hay que hacer una densitometría cada año. no, cada cinco Quiero años, decir, cada 5 o 10 años, ojo, por eso para que. digo, Pues y mira, sería parece un sitio, sería maravilloso hacer esto. y es un gasto asumible, yo creo que, bueno, no sé cuánto cueste, pero bueno, sería algo que, ¿por qué no? ¿No? Algo muy concreto y entonces todas tendríamos pues nuestro diagnóstico pre y luego también si más adelante hacemos una, pues podemos comparar, ¿no? De cómo ha sido, pues cómo nos hemos ¿Eh? empeorado o nos hemos mantenido o lo que sea que haya pasado. Eso Bueno, es y un ya regalazo, sobre todo cuando la gente entiende para qué se hace. exacto, exactamente. Pues me parece que es una buena idea. Y luego, bueno, esta ya es la última pregunta. Si queda alguna más, pues la responderemos posteriormente. Hay una persona de la Universidad de Barcelona que dice que algo más de hora y media se estudia, que igual... Bueno, pues en Madrid no. Oye, mira, yo doy nombres y apellidos, ¿eh? Esto me lo dijo la doctora María de la Calle, que es la jefa de obstetra del Hospital de la Paz. Yo no sé ahora, pero cuando ella estudió, ¿vale? Y María de la Calle tiene mi edad, más o menos, yo tengo 53 años, María de la Calle tiene mi edad, me dijo, qué pena, Lu, qué pena, que en Madrid, ¿vale? En Madrid, en la que estudió ella, que ahora no me acuerdo, ¿vale? Pero estoy hablando que este dato, y lo digo porque ella lo dice, ¿eh? En Madrid María Lacalle me dijo que estudiaba 1 hora y media en ginecología en las que tenemos ahora generación 53.
No sé si habrá cambiado. No, bueno, yo he hablado con varios médicos y médicas y es verdad que la información que nos dan es poca. No sé si es porque no la estudiaron o porque no le dan la relevancia a este tema. Me doy cuenta. Es que antes nos Y moríamos antes también. Es que, a ver, esto también es cultural. O sea, antes las mujeres no teníamos esta calidad de vida. O sea, hemos avanzado muchísimo, muchísimo, hemos ganado muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues poquito a poco, ahora hay, pues, por lo menos ahora hay posgrados. sí, y bueno, hay también un comentario que suscribo totalmente, que luego vemos, ¿no? Que esto de que las cosas que afectan solo a las mujeres no se investiguen, no se estudien, no se aborden, es lo mismo de siempre, ¿no? Que es ese sesgo de género que ¿Sabéis? hay. Me explicaron que también fue otro médico que me encantó la explicación porque yo no entendía por qué también en el fondo pasaba esto. Precisamente, como tenemos muchas alteraciones hormonales, nos sacaban de muchos estudios porque los datos se desvirtuaban. Imagínate. Claro, Entonces, luego lo entiendes, o sea, cuando metes el dedo y dices tú, ah, claro, era por esto, ¿no? Ahora, gracias a Dios, empieza a haber cada vez más estudios, menos mal, todavía faltan, pero bueno, hay una tendencia que sí, que yo soy súper optimista, porque creo que cada vez va a haber más, no solo formación, estudios, que es lo que hace falta, ¿vale? Claro, si no hay estudios, ¿qué vas a estudiar? O sea, ¿qué vas a estudiar? O sea, a mí a fecha de hoy nadie me es capaz de decir por qué una persona, o sea, cuánto pesa la genética y cuánto pesa la epigenética, por ejemplo, ¿no? Porque unas mujeres sienten todos los síntomas y otras son asintomáticas. Ojalá lleguen yo, o sea, ojalá haya más facultativos, ojalá haya más estudios, porque de verdad, bienvenidos sean todos. bienvenidos sean todos y que las mujeres estemos en todos los estudios, en todas las investigaciones y sobre todo también, bueno, que se tome en cuenta lo que vivimos específicamente las mujeres, que a veces es diferente, ¿no? A lo que viven los hombres. Yo, vamos, tenemos una red de empresas súper comprometida con la diversidad, la inclusión, que hoy se ha conectado porque, bueno, pues muestra el interés, ¿no? En estos temas. Lucía, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Hemos grabado el webinar, lo seguiremos difundiendo. Simplemente dos avisos antes de cerrar y darte la última palabra para que des tu último mensaje final, Lucía. El 8 de abril tenemos el webinar informativo sobre el Mes Europeo de la Diversidad, para que por favor lo tengáis en cuenta y os conectéis y os suméis a esta campaña europea. Y en abril vamos a seguir con los webinars temáticos. El 24 de abril tenemos uno sobre racismo en el entorno laboral y cómo abordar esa diversidad étnica racial que tenemos en España, pues también con estrategias concretas y acciones interesantes. Así que bueno, estaremos comunicando vía email, redes sociales, web. Muchísimas gracias a todas y todos que os habéis conectado. Gracias por todos esos corazoncitos que estamos viendo y aplausos y demás. Y Lucía, tienes la palabra para cerrar. Adelante. Pero me ha encantado todos esos corazones, estaba emocionada viendo los corazones y los aplausos. Nada, que millones de gracias de verdad por haberme invitado, habernos invitado a Humanhood, porque yo soy la cara, ¿no? Pero somos un equipo de 8 o 10 mujeres que nos dejamos las pestañas, ¿no? Para visibilizar y ayudar a las personas, que un placer de verdad y me gusta cerrar diciendo que la menopausia es de todos. Así que gracias y cualquier cosa que necesitéis, preguntas que se hayan quedado, nada, les das el contacto, me las haces llegar, lo que quieras y bueno, pues que muchísimas gracias. Estupendo. Buenas tardes a todas y a todos. Adiós, Lucía. Adiós.